En esta ocasión estamos reunidos aquí para la dirigencia del partido, por mi conducto y la secretaria general, Lupita Aguirre, sea de conocimiento de todos ustedes las gestiones que han hecho los diputados federales de nuestro partido por el estado de Sonora. Es muy importante pues que sepan lo que yo sé que lo saben, pero hay que recalcar ciertos puntos. Es importantísimo que la sociedad esté enterada de lo que sus representantes hacen por ellos, y por eso estamos aquí reunidos para darles una plena información sobre lo que ellos han realizado en sus gestiones. Me permito darle la palabra al diputado Cano Vélez para que inicie y posteriormente todos intervengan. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Agradezco a mi presidenta de nuestro partido, a Claudia Pavlovich, el hecho de que nos haya convocado a nosotros los diputados federales, tanto a su servidor como en este caso al diputado Manuel Acosta y al diputado de Lucas. Bueno, por supuesto a Lupita, a la secretaria general, y me siento muy satisfecho de estar entre dos damas. Yo fui el ganón de esta conferencia. Bueno, quiero comentarles cómo hemos venido trabajando los 7 diputados federales priistas en el Congreso, en la Cámara de Diputados. El esfuerzo que se ha hecho en materia de canalizar recursos presupuestales crecientes los 2 años de los 2 presupuestos que hemos aprobado ha sido un esfuerzo muy importante. Muy importante porque nuestra función es, primero, canalizar recursos presupuestales recientes al Estado de Sonora, a los diversos programas. Este año, para el presupuesto del 2011, gestionamos 2,000 millones de pesos adicionales de salida, que fueron recursos prácticamente destinados a los programas carreteros, al agua, a la cultura, por supuesto, a la parte agropecuaria y entre otros programas. Adicionalmente se han conseguido recursos alrededor de 500 millones de pesos adicionales, recursos que el senador Beltrones y su servidor, en mi calidad de secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, logramos asignarle 500 millones de pesos adicionales a los municipios. Hay programas claramente definidos como el Fondo de Pavimentación. El Fondo de Pavimentación se inició hace 2 años, en octubre de 2009, recién entrábamos nosotros como diputados federales. La FENAM, que es la Federación de Municipios de México, es una organización priista, de alcaldes priistas. El antiguo presidente de la FENAM se dirigió a los diputados federales todos, ahí en la Ciudad de México, y propuso un fondo de 3,000 millones de pesos para atender a los pequeños municipios, particularmente de todo el país, para la pavimentación. En el año 2009, para el presupuesto 2010, se aprobaron 2,080 millones de pesos. Y ojo, estos se distribuyeron en función del porcentaje de diputados federales uninominales que conforman la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos el 44% de diputados federales y en esa proporción casi 1,000 millones de pesos se aprobaron para los diputados federales. El año pasado, estos recursos de 980 millones de pesos del año pasado se distribuyeron, el 80% del mismo se distribuyó parejo para todos los diputados federales del PRI, el 20% restante se distribuyó para aquellos estados o diputados federales que no tuvieran un gobierno, digamos, del mismo partido. Por eso a cada diputado federal el año pasado de Sonora le tocó algo un poco más de 9 millones de pesos, a los 2 diputados federales que nos acompañan ahorita y a los otros compañeros que en este momento no están. Y ellos decidieron a qué municipios se les asignaba ese recurso. El año pasado fue un mecanismo muy tortuoso, en ese sentido, por parte de la Secretaría de Hacienda para bajar los recursos, y los diputados federales decidimos para el presente año un presupuesto de 2,200 millones de pesos y se distribuyeron más o menos en la misma proporción y le tocó a cada diputado federal a un poco más de 7 millones de pesos. Los diputados federales del PRI se asignaron recursos para poder determinar en qué municipios se destinan. Eso es un logro importante porque
tenemos un grave problema de asignación de recursos, particularmente en el plano municipal, y esa es prácticamente una asignación directa que hacemos de la Cámara de Diputados para el efecto. Como esos programas, algunos otros hemos logrado asignar, por ejemplo, el caso de los recursos de las heladas de los principios de febrero, recursos emergentes que para el Estado de Sonora fueron de un poco más de 400 millones de pesos, mismos que también, tanto para los agricultores del sur de Sonora, de Navojoa, Guatabampo y Ciudad Obregón, y 140 millones de pesos para la ganadería de Sonora. Recursos extraordinarios que permitirán atenuar los problemas de la sequía y de las heladas y sequía que están sufriendo los ganaderos de Sonora. Presidenta, yo puedo decir que los recursos adicionales del presupuesto para el presente año son los 2.000 millones de pesos adicionales, más 500 millones, son 2.500 millones adicionales, y seguramente en el transcurso del año vamos a buscar asignar mayores recursos para lograr una cifra histórica de cerca de 3.000 millones de pesos adicionales en diversos programas que nosotros, diputados federales, conjuntamente estamos logrando empujar en nuestras gestiones para beneficio de Sonora y beneficio de los sonorenses. Gracias, diputado. Bueno, muy buenas tardes. Como ya lo mencionaron, mencionó el diputado Cano Vélez, ahorita me complace, muchas gracias, presidenta Pavlovich, Claudia Pavlovich, secretaria general de IRRA, diputado Cano Vélez, diputado de Lucas, amigos de los medios. Bueno, nosotros los diputados federales, desde agosto del 2009, cuando íbamos a iniciar esta legislatura, tomamos una decisión de actuar conforme a lo que nos dictó el electorado. Lo primero que asumimos es nuestra responsabilidad de actuar sin distingos de partidos, y bueno, en ese sentido nosotros hemos venido trabajando, y como lo ha mencionado el propio Ejecutivo, para jalar recursos históricos. Digo, todo es histórico, pero en este sentido sí se ha alcanzado a gestionar recursos por cantidades que no se había logrado. Por eso nosotros decidimos desde el primer día que iniciamos nuestra función como diputados federales, esa responsabilidad que nos toca y que la gente optó por darnos esta encomienda. En ese sentido, nosotros asumimos y estuvimos en la toma de protesta del gobernador, hemos estado en las reuniones que se nos ha convocado de manera institucional. Nosotros no vemos más que la necesidad de la gente y nosotros estamos trabajando en ese sentido. En el mismo sentido que mencionaba el diputado Cano Vélez, nosotros hemos actuado con esa misma responsabilidad para asignar el fondo de recursos, el fondo municipal para pavimentación y espacios públicos, también para los agricultores del sur. Aunque yo soy de aquí de Hermosillo, estuvimos en algunas reuniones en el sur del estado y también hemos recibido a la gran mayoría de los presidentes municipales y de los secretarios cuando así se nos ha solicitado. En ese sentido, nosotros lo único que queremos es, pues aquí, platicarles y hablarles con la verdad, porque lo más importante es que cuando se cumple con el mandato constitucional, pues no es algo, no es un favor que le estamos haciendo a la ciudadanía, sino es el mandato que nos han encomendado. En ese sentido lo tenemos que hacer y lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que aquí es bien importante que lo entiendan y que lo entendamos todos. Nosotros, al estar en el servicio público, tenemos que hacer lo que nos mandata la ley, porque el no hacerlo sí sería un delito. En ese sentido, los recursos en esta época del año se firman convenios con los municipios. ¿Para qué? Para que bajen esos recursos que ya se aprobaron en el presupuesto de egresos de la Federación. Nosotros tenemos ese compromiso, vamos a seguir trabajando por los sonorenses, cercanos a la gente, que es lo que al final del día la gente quiere. Nosotros no podemos entrar a una dinámica de confundir, porque realmente si nosotros sumamos todo lo que ha padecido los medios, pues la verdad no nos darían las cuentas. Nosotros por eso les decimos que si quieren algún dato específico nos vayamos al presupuesto de egresos de la Federación, el cual el único que puede aprobar es la Cámara de Diputados.
Muchísimas gracias, le paso la voz al diputado Ernesto de Lucas. Bien, muchas gracias, diputado. En primer lugar, quiero agradecer a la presidenta del PRI por darnos a los diputados federales de su partido la oportunidad de aquí, en la sede del PRI, aclarar algunas situaciones que durante esta semana se han venido de manera dolorosa malinterpretando. Concretamente tiene que ver con lo que el diputado Cano Vélez muy bien explicaba relativo a la entrega reciente que en el gobierno del estado se hizo a algunos municipios, colgándose una medalla de un fondo que es 100% destinado por los diputados federales. El año pasado, como les comentaba el diputado Cano Vélez, se creó el Fondo de Pavimentación Municipal. En aquel entonces cada quien decidimos qué monto y a qué municipios le correspondería la cuota, por así llamarlo, aunque suene mal, que cada diputado teníamos. Se batalló muchísimo, porque Hacienda y los municipios era el único conducto que se tenía para recibir esos recursos. Es hora que todavía hay municipios a los que les está llegando el fondo del año pasado. Por esa razón, encabezados por el diputado Jesús Alberto Cano Vélez, en la Comisión de Presupuesto, este año se propuso que los recursos evadieran todo ese burocratismo y todos esos viajes que tenían que hacer a los presidentes municipales que están haciendo el Distrito Federal, y se determinó además ampliar el fondo para espacios deportivos. ¿Por qué? Porque había municipios, imagínense, hay estados, hay diputados, en el caso de José Luis Marcos León Perea, el coordinador de nosotros, que tiene algo así como 41 municipios en su distrito. Pues si se pone 9 millones, se venía tocando a 350 mil pesos en caso de que quisiera ser equitativo. Este año, por sugerencia del diputado Cano Vélez y de algunos otros diputados, se determinó ampliar la inversión de ese mismo fondo para espacios deportivos. Con 300,000, con 400,000, con 500,000 pesos, se puede ampliar en estos municipios pequeños, pues en algunos casos el único estadio de béisbol, la única cancha de básquetbol que ahí existe, etcétera. Es decir, se le iba a dar un mejor y más eficiente uso a ese fondo. La situación que aquí se presentó fue que en el gobierno del estado, a nombre propio, quisieron hacer ver como que esa había sido una gestión de ellos. Y esa es una gran falsa. Si bien es cierto, no se trata de colgarse medallitas, lo que la gente quiere, y en este caso los sonorenses exigen de sus gobiernos, al margen de distintos partidistas, es que baje el recurso y que se vean resultados. Pero la forma malintencionada, dolosa, o miren, vamos si quieren dejando sus calificativos a un lado, la nula cortesía política que se tuvo para con quienes decidimos dónde hacer esa inversión, es lo que hoy realmente nos preocupa y es lo que no queremos que se siga presentando. Porque como dijo muy bien el Manolo Acosta, si algo ha identificado a esta legislatura y particularmente los diputados federales del PRI en San Lázaro, es el hecho de que han sabido responder sin distingo alguno de partido a los intereses del gobierno en turno, a pesar de que provenimos de partidos diferentes. Prueba de ello es que en los últimos 2 ejercicios fiscales ha tenido el Estado recursos históricos o récords que nunca jamás en su historia había logrado. Y esa es la razón por la cual estamos aquí. En aras de hacerle todavía esto más claro, yo nomás quisiera comentar algo. Fíjense nomás qué incongruencia. El municipio de Ures recibió más recursos que el municipio de Hermosillo. Eso no lo explicó, ¿eh? Que eso no. Eso no lo explicó. Sería bueno que le preguntaran bajo qué criterio le dio más dinero a Ures que a Hermosillo al momento de entregar los recursos el que los entregó. Digo, si tanto le interesa Hermosillo, esa es la respuesta que le tuviera que haber dado a los medios. Para que vean nomás la incongruencia. ¿Por qué no lo puede explicar ni lo va a poder explicar? Porque todos los diputados federales fuimos los que decidimos a quién y cuánto. Y eso es, Presidenta, lo que te quiero agradecer, que hoy nos dé la oportunidad de aclarar aquí. Bueno, insistir, la gente lo que quiere es resultados, sí, pero hay que ser lo suficientemente caballeros con quienes hemos estado trabajando sin distingo alguno del partido. Y eso, Presidenta, es algo que usted la debe enorgullecer, porque sus diputados del PRI estamos respondiendo al margen de colores o distinciones partidistas en San Lázaro. Muchas gracias. Comentario, pregunta.
Disculpen por el lugar donde los estamos recibiendo, pero pues estamos en proceso de remodelación. Así es dinero que consiguieron los diputados federales y yo creo que es algo muy importante. Cuentas claras y amistades largas. Yo creo que es importante que a cada quien se le dé su lugar y la mínima cortesía política que todos nos merecemos. Yo me siento muy orgullosa de tener diputados que trabajan para y los sonorenses sin distingo de colores y que realmente trabajan por sus representados. Pero lo mismo espero de las instituciones gubernamentales, que haya un mínimo de respeto hacia ellos, hacia nosotros, porque no se vale que ni siquiera tengan la mediana cortesía, pequeña cortesía, cuando ellos fueron los que consiguieron esos recursos. Eso es importante y es importante que la sociedad sonorense sepa que ellos trabajan para todos y que trabajan y lo hacen bien. Estos recursos han conseguido, son históricos, la verdad es que sí, y los han conseguido los diputados federales. Y váyanse nada más al presupuesto y ahí claramente está establecido. Presidenta, a mí nomás me gustaría agregar una frase. A diferencia de otros, el Maloro sí es caballero. Que este sí reparte bien, da crédito, reconoce. Es que la diferencia es que nosotros no estamos trabajando para el PAN, nosotros fuimos electos. Nosotros fuimos electos y es una responsabilidad que tenemos con la gente y bueno, pues obviamente tenemos que entender que la curva del aprendizaje de algunos les ha costado un poquito entender que un momento es el momento de campaña y otro momento es el momento de responderle a la gente. No podemos estar en una dinámica electoral permanente porque, bueno, la gente lo que espera es respuestas, ¿no? Y no confusiones o medias verdades o enredaderas de ese tipo. Bueno, la verdad es que nos da gusto a todos que sigan nuestros pasos el gobernador. Esto es una lucha que se ha emprendido pues desde hace mucho tiempo en el sur de Sonora por la sociedad en general, por los priistas también. Hemos encabezado esa lucha del libre tránsito, de la modernización de la carretera por mucho tiempo y qué bueno que el gobernador se sume y que siga nuestros pasos en este sentido. Es importante. Ojalá fructifiquen todas las gestiones que se han realizado y que por fin tengamos algo justo, porque desde hace mucho tiempo pagamos por algo que simplemente no tenemos. Una autopista que simplemente no existe, donde no hay acotamientos, no hay señalización, no hay áreas de descanso. Entonces yo creo que esto es algo que se tiene que haber dado hace bastante tiempo desde que se empezó con esta lucha, pero más vale tarde que nunca, dicen por ahí. Presidenta, ¿le ganó el gobierno, le ganó Padres en esta lucha que ustedes perdieron hace años? No, de ninguna manera ganó la sociedad, yo creo, espero que gane la sociedad, espero que realmente el libre tránsito se dé. Y algo muy importante, hay que estar muy atentos a que con motivo de esta situación, en caso de que se dé, que esperemos que sí, no se vaya a dar como un hecho que entonces ya no se le va a invertir ni un solo peso a la carretera. Eso es algo que tendremos que pedir, que anualmente se le asigne un presupuesto a través de la SCT a la carretera federal en Sonora para que tenga presupuesto para mantenimiento y para modernización, porque estamos muy lejos de ser una autopista, muy lejos.
Además, nomás comentar, lo que nosotros solicitamos los diputados federales fue una auditoría al FARAC, que es el que administra la carretera. Necesitamos saber, digo, es importante el paso que se dio, sin lugar a dudas, porque gana la gente, pero necesitamos saber cuánto entra por concepto de cuotas de carretera. ¿Cuánto entra por el concepto de las casetas y cuánto se le invierte a la carretera de Sonora? Es lo que queremos, que se haga auditoría y que haya transparencia en el uso de los recursos. La verdad es que es importante el paso que se está dando, pero es importante también que no sea medias, que sea completo. Y bueno, pues obviamente estas encuestas que hicieron, yo preguntaría, ¿y la tenencia? ¿Qué pasó con la tenencia? Yo creo que tenemos que dar el ejemplo de que realmente vayamos a dar respuesta a una necesidad que ya sabíamos, lo que la gente quiere, porque la gente nos lo dijo no solamente en campaña, sino nos ha dicho desde hace tiempo. Y bueno, pues necesitamos ver qué pasó con lo de la tenencia y tomar el ejemplo de Puebla. Un gobernador, de hecho, del mismo partido que el gobernador de Sonora, que regresó el recurso que se pagó por concepto de tenencia de este año. Realmente hay que tomar decisiones y bueno, vamos tomando decisiones juntos ya. Sí, diputado. Sí. Nada más un último punto de mi parte. Los recursos hacendarios y presupuestales y financieros y crediticios que gestionamos para el Estado Sonora siempre van dirigidos para el beneficio de la sociedad. Unos presupuestales en materia de infraestructura, carretera, agua, etcétera, al gobierno del Estado y a los municipios de Sonora. Pero otro muy importante que muchas veces no se ven es la asignación de recursos para apoyar al sector productivo sonorense. Al sector productivo sonorense, tanto en materia del sector agropecuario, agrícola, los ganaderos, los pescadores, los comerciantes, etcétera. Buscamos siempre que vayan hacia allá. Yo, es mi caso particular, que voy a luchar siempre porque estos recursos vayan a fomentar el crecimiento económico, la generación de empleos que mucho se requiere aquí en Sonora. Eso a veces no es muy socorrido, porque siempre nos estamos fijando en la parte presupuestal que va dirigido a la infraestructura. Pero ojo, quiero manifestarles que los productores sonorenses que están recibiendo recursos presupuestales crecientes y estamos haciendo gestiones permanentes para que ellos reciban los mismos. Yo creo que eso es una parte muy importante porque es buscar la satisfacción de la producción, del consumo interno y sobre todo la generación de empleo de los hombres. Eso es una cosa muy importante y eso lo vamos a seguir haciendo permanentemente. Muchas gracias.